Hola, Dios les bendiga una vez más aquí en un encuentro con la palabra del Señor, con todo lo que hay de parte de Dios para nosotros en la Escritura. Y hoy día les quiero llevar, como ha sido en oportunidades anteriores, en un gran tema que yo le llamo reconociendo al Mesías Salvador y Rey para Israel y el mundo entero. Y si tuviera aquí un mapa, les mostraría una ruta que va de Jerusalén a un lugar que se llama Abu Ghosh, que queda en dirección al norponiente de Jerusalén, 14 kilómetros de distancia, y que en esta imagen que tengo atrás de mí es el camino arqueológico que llamaríamos, en el cual alguna vez el Señor, junto a dos discípulos, caminó por ahí en dirección a un lugar llamado Emaús. Y según los mapas actuales, ese lugar habría estado más o menos en un lugar llamado, y como lo mencioné delante, que se llama Abu Ghosh, ahí en Israel. Y este lugar se relaciona entonces con la localidad de Emaús, y de acuerdo al relato bíblico, y esta ruta nos va a ayudar a hablar de nuestro Señor Jesucristo, de Jesús de Nazaret, hijo de David. Sabemos, conforme lo relata la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento, a través del pacto y promesa de Dios para con David, que de él vendría un hijo que recibiría el reino eterno para Israel y el mundo entero, como en el Nuevo Testamento, donde Mateo y Lucas presentan su genealogía mesiánica, que él es el Mesías, Rey y Salvador para la humanidad. Entonces, decíamos de que por medio de este camino arqueológico que le llamo yo, como vemos en la imagen, que va de Jerusalén a Emaús, más exactamente a Abu Ghosh y Kiryat Jearim, hacia el norponiente de Jerusalén, un recorrido de 14 kilómetros donde ocurre, y esto es muy importante, donde ocurre uno de los hechos más importantes del relato de los evangelios, y que le vamos a llamar la declaración de nuestro Señor Jesucristo cuando resucitó de los muertos al hablar a dos discípulos en ese camino. Tanto Lucas como Marcos, como había mencionado, relatan de su presencia como el esperado Mesías Salvador para Israel, y donde, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, él pregunta a estos discípulos: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que de él decían. Importante y magnífica. Siempre va a resultar sumamente importante y de destacar eh, este hijo de David, nuestro Señor Jesucristo, Salvador del mundo, de la humanidad, y de qué manera tiene esta relación con esta imagen que tengo atrás de mí, que aquí en la afuera de Jericó, donde ocurre este hecho, donde un varón, hijo de Timeo, a gran voz llamó al Hijo de David, a nuestro Cristo amado: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y que según el relato bíblico, aquel hombre recuperó su vista y, lo más importante, recibió salvación para vida eterna. Como le dijo el Señor Jesús: vete, tu fe te ha salvado, confirmando allí lo que el salmista había anunciado de tiempo antiguo. Salmo 146, versículos 5 y 8, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Jehová, en el 8, Jehová abre los ojos a los ciegos. Qué estupenda y gran señal del Señor. Y de esta manera, de ahí de aquel evento en Jericó, cuando el Señor Jesús sana, abre los ojos a este varón, hijo de Timeo,
mostrando fielmente, cabalmente esta señal dada de tiempos muy antiguos por los profetas, que el Señor abriría el ojo a los ciegos. Y acá, en un lugar que alguna vez ya anduvimos por él, esta es la cueva de Adulam, en el desierto de Judea, lugar en que estuvo el rey David, huyendo de Saúl, quien quería matarlo. Y justamente la figura importante en esta etapa, como lo vimos alguna vez anteriormente, es el rey David. Y decimos que Dios en su eterno amor y misericordia proveyó de un rey para Israel conforme a su corazón, un varón que tendría su sentir de amor, de misericordia y de justicia, y que guardaría el pacto eterno de Dios con los que en él creen. El libro de Hechos, en su capítulo 13, versículos 21 y 22, da cuenta de ello, diciendo: luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y en los momentos más difíciles para David, cuando buscaba lugar para estar seguro y defenderse de la persecución del rey Saúl, ocurre lo que solo Dios sabe. En el primer libro de Samuel, capítulo 22, 1 y 2, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y esto fue ni más ni menos la preparación que Dios había puesto en el camino que David tendría que recorrer hacia el reinado, cumpliendo con el llamado irrevocable del Dios eterno, Hachem Sabaoth, Dios del universo, haciéndose cargo de una multitud que necesitaba quien les guiara a esperanza y a una mejor vida, con la guía de este Hijo de Dios, de este hombre hecho conforme al corazón de Dios. Ahora aquí en las afueras de Hebrón, también en la tierra de Judá, en las cercanías de Belén, también seguimos la pista al rey David, y con esta vista está afuera de Verón, la localidad de la tierra de Judá, tierra de David y de Abraham también, donde Dios puso en David la vivencia de sus atributos y su sentir de justicia hacia los que en él confían. Y así como lo dice el profeta Miqueas, capítulo 6, versículo 8, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y de esta manera vamos conociendo al Dios vivo a través de David. En este caso ocurrió en un lugar llamado Siclac, en las cercanías de Hebrón, donde veremos al rey de Israel con todo el sentir de Dios, en justicia, prudencia y misericordia, y con un corazón contrito y humillado ante Dios. Entonces, como lo relata el libro de Primera de Samuel en su capítulo 30, cuando David y su gente habían venido a Siclac, ocurrió un ataque sorpresivo de los amalecitas, quienes se habían llevado sus pertenencias y sus mujeres y niños, lo que provocó amargura y tristeza en la gente. Debido a esto, David, en su aflicción de alma, oró a Dios pidiendo dirección, a lo cual Dios le respondió afirmativamente y dándole victoria sobre los amalecitas y recuperando todo lo que se habían llevado. Además de todo esto, cuando volvieron a reunirse con el resto de los de ellos que se habían quedado en la retaguardia, al momento de repartir el botín de guerra, algunos malvados habían sugerido no entregarles parte del botín, a lo cual David respondió con firmeza y justicia de Dios, y como lo vemos en el versículo 24 y 25, diciendo: ¿y quién os escuchará en este caso?
porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Ahí en la persona del rey David. Aquí una vez más en Jerusalén, he venido siguiendo al rey David y aquí con esta panorámica de la ciudad vieja de Jerusalén, mirada desde el poniente hacia el oriente, junto al rey David, recordamos de qué manera el rey David bendijo a todo el pueblo, prefigurando la humanidad del Mesías, aquel día que trajo el arca del pacto de vuelta a Jerusalén. En el libro de Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 18, y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Indudable fue una bendición de rey y de sacerdote para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Qué grandioso ahí a mano la persona del rey David. Y aquí siempre hay un lugar y un espacio de tiempo para venir al muro occidental en Jerusalén, y esta vez aquí, como lo vemos en la imagen, en el lado de las mujeres. Siempre nos toca mostrar principalmente el lado de los varones, que es el sector más grande, más amplio, pero también está el lado de las mujeres, que también van a presentar sus peticiones ante Dios, ante Hachem Sabaoth, Dios del universo, ante el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, y también con la esperanza de la vuelta, el regreso del Mesías, y que para nosotros como creyentes en Cristo es su segunda venida en gloria. Entonces, con esta imagen del muro occidental, volvemos a mencionar al rey David en su parte de su sentir frente a lo que Dios hace y pide en su vida, y cómo él responde al requerimiento santo. Y como lo relata el libro de Segunda de Samuel, capítulo 15, cuando David tuvo que dejar Jerusalén por causa de su hijo Absalón, quien había llevado a cabo una rebelión contra el rey, su padre, porque ocurrió aquel día que fue de gran tristeza y desolación, como dice el relato, capítulo, versículo 23 en adelante, y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón, asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Y aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Este fue una de sus mayores tristezas, el dejar Jerusalén y la presencia de Dios en el arca del pacto. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Definitivamente fue un día de gran congoja para él y para la gente que le acompañaba fielmente. Posteriormente, y como una manera de mostrar lo que pide Dios de los suyos, ahora en David, humillarse ante él y reconocer su absoluta soberanía sobre la vida de los suyos. Y como lo relata el libro 2 Samuel, capítulo 16, vino el rey David hasta Bahurim, y de aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gerá, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David.
Luego en los versículos siguientes, diciendo, si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos, y aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción. El sentir de David es el sentir del creyente cristiano, doblegado ante Hashem Sabaoth, Dios del universo, reconociendo la culpa con arrepentimiento y dolor, pero con la seguridad que Adonai Sabaoth, Señor del universo, trae el perdón y la restauración. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad y gozo de corazón. Donde está la presencia del Dios vivo, está su gloria eterna como la que tuvo David. Estamos en el tiempo de la gracia, del regalo de Dios para nuestra vida, para rescate y para vida eterna con Él, con nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario derramando su sangre bendita para el perdón de nuestros pecados y llevarnos a la vida eterna con Él. Hasta aquí, con el rey David, hemos visto una parte de lo que he titulado Prefigurando al Mesías en la persona del rey David. Este es el título general que he tenido desde el mes de septiembre del año pasado, 2020, hasta final del año pasado y principio de este año, con este título que lo he llamado Prefigurando al Mesías en la persona del rey David. Por una parte, a Jesús de Nazaret como hijo de David, a David como guía para los desamparados, afligidos y los de amargura de espíritu, a David haciendo justicia y mostrando misericordia entre los suyos, de nuevo a David mostrando la humanidad del Mesías como sacerdote y rey que bendice a su pueblo en todo, y a David mostrando el sentir hacia Dios como padre y como hijo de Dios en obediencia y el lazo de amor. Y decir que aquella vez, ese tiempo, ese momento triste de cuando David tiene que salir de Jerusalén por causa de su hijo, entonces aquella vez a David le correspondió dejar Jerusalén por amor a un hijo, y a nuestro Señor Jesucristo le correspondió venir a Jerusalén a entregar su vida en la cruz del Calvario por amor de muchos seres humanos que desde el momento que han creído en Él por fe de Dios han pasado a ser hijos. Ahora, mis queridos, a todos en esta oportunidad me despido recordándoles, como dice el Señor en su Evangelio glorioso, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dios les bendiga y un gran abrazo en el amor de Cristo, en el amor eterno del eterno Hijo de David, nuestro Señor Jesús, para quien sea toda honra, gloria y alabanza por siempre. Chao, hasta pronto.